Hola, bienvenidos a la videoclase de la práctica de coro de la Escuela de Música Lucho Bermúdez. En esta oportunidad vamos a iniciar con una serie de temas y de esos temas vamos a ver el primero y más importante, el aparato fonador. En el aparato fonador vamos a estar tratando sus divisiones, sus partes, cada órgano que hace parte de él y su función dentro del mecanismo de respiración. Así que acompáñame y quédate con nosotros. Para iniciar, acompáñame a conocer cuáles son esos grupos de órganos que componen al aparato fonador. En primera instancia y como primer grupo tenemos a los órganos de respiración. En este grupo de órganos vamos a tratar de mirar con mucho detenimiento cuáles son sus funciones, cómo intervienen, por qué es tan importante la respiración y cómo usar bien el aparato fonador en la respiración. Para iniciar, debemos resaltar que la respiración es la base del canto y como tal tenemos que estudiar entonces qué es el aparato fonador y es todo esto que ustedes ven acá. Quizá mucho más de estos temas, pero lo más importantes son estos, los que intervienen en el proceso de la respiración. Hablando del proceso de respiración como una necesidad de nosotros, porque para poder vivir tenemos que respirar, tomar aire, entonces es una cuestión fisiológica. Pero si hablamos de canto, de técnica vocal, entonces tenemos que ver el aparato fonador y su función dentro del canto. En esta primera etapa vamos a ver entonces los órganos de respiración. Los órganos de respiración son aquellos que intervienen en el proceso de la respiración. Y entonces tenemos aquí las fosas nasales, tenemos la tráquea, los pulmones y el diafragma. El proceso de respiración básicamente consta de dos pasos: inhalar o inspirar y exhalar o expirar. Cuando nosotros tomamos aire, el aire entra por aquí, ¿cierto? Por las fosas nasales, pasa por todo este conducto, entra aquí a los pulmones y luego los pulmones, que son órganos que tienen la capacidad de expandirse y contraerse, es decir, crecen de tamaño. Entonces el aire entra a ellos y ellos se expanden de tal forma que hacen que todo esto, el diafragma que ven aquí abajo, descienda un poco y entonces corra todo a su paso. Es decir, el aire entra y al entrar los pulmones crecen más de lo que ven acá. Se llenan de aire y a su vez corren todos los órganos que están debajo de él. Porque si se dan cuenta, los pulmones, está primero acá los pulmones y debajo de los pulmones está el diafragma. El diafragma tiene más o menos esta forma, como si fuera un paracaídas. Y es cóncavo, es decir, por dentro parece una sombrilla. Y debajo del diafragma están los demás órganos, el estómago, los intestinos y demás órganos. Cuando tomamos aire, estos pulmones se llenan de aire y se crecen, hacen que el diafragma descienda un poco y a su vez el diafragma empuja un poco todos los órganos que se encuentran acá. Y lo que va a suceder es que va a salirnos un poco el abdomen, es decir, la barriguita nos sale un poco. Los órganos de respiración son importantes porque debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tomamos aire se debe hacer por la nariz y no por la boca. Aunque se puede tomar por la boca, no debería ser. Y les explico lo siguiente. Dentro de la nariz, aquí en las fosas nasales, nosotros tenemos unos vellitos. Esos vellos actúan como filtro para purificar el aire. Es decir, en esta parte, el aire que nosotros tomamos se purifica y se adecúa para entonces pasar por todo el tracto y entrar a los pulmones y que sea
beneficioso para nuestro sistema respiratorio y al contrario de eso sería perjudicarnos, pero no debe ser tomado por la boca porque entonces sí nos perjudicaría. ¿Cómo así? ¿Cómo el aire puede hacernos daño si necesitamos el aire para respirar? Sí, pero si resulta que no tomamos el aire de la forma adecuada por la nariz, sino por la boca, no estamos pasando ese aire por el filtro y entonces ahí es donde vienen las enfermedades. Aquí en las fosas nasales y por los vellitos detienen la polución y todos los microbios que están en el ambiente, en la polución, en el polvo. No permite que ese polvo entre y nos haga daño. Pero si tomamos el aire por la boca, ahí no hay filtro y entonces ahí sí nos vamos a enfermar. Quizá no inmediatamente, pero sí, si acumulamos todo eso, llega un momento en que ya el cuerpo no va a resistir más y nos vamos a enfermar. Entonces, hemos visto ahora en este primer tema cuáles son esos órganos de respiración que hacen parte de nuestro aparato fonador, las fosas nasales, la tráquea, los pulmones, el diafragma. De esta forma podemos tener claro, y lo más importante es que cuando tomamos aire debemos hacerlo por la nariz y no por la boca. Y de esta forma sería el primer paso de estar usando correctamente nuestro aparato fonador. Bien, ahora, ¿para qué más sirve conocer este tema de los órganos de respiración? Ya vimos que es importante tomar el aire por la nariz. Pero cuando el aire llega a nuestros pulmones, ¿qué pasa con ese aire? Los pulmones se llenan de aire, pero cuando nosotros inhalamos, ese es el primer paso. Cuando nosotros exhalamos, entonces el aire va de regreso, sale por acá y sale hacia afuera de nosotros. En ese proceso, aquí es donde el diafragma entra en función. Es uno de los órganos que entra en función. Cuando nosotros tomamos el aire y los pulmones se llenan, el diafragma desciende y cuando botamos el aire, entonces el músculo, los músculos abdominales y el músculo el diafragma también es un músculo, entonces hace como una especie de rebote y hace que los pulmones vuelvan a ascender y el aire sale impulsado a presión por nuestra boca y por toda la tráquea, obviamente, y se convierte en sonido. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero ya hemos visto entonces lo importante que es el proceso de respiración y cuáles son los órganos de respiración. Vuelvo y repito, el aparato fonador está compuesto por 3 grupos de órganos y en esta oportunidad hemos visto el primer grupo de ellos, que es los órganos de respiración. Como segundo grupo vamos a ver el órgano de fonación o los órganos que intervienen en la fonación. Lo más importante porque ahí es donde se produce el sonido, donde el aire se convierte en sonido. Acompáñame. En esta segunda parte, es decir, el segundo grupo de órganos que hacen parte del aparato fonador, miraremos el más importante porque es aquí donde se produce un cambio del aire que se convierte en sonido. Y ese es el grupo de órganos de fonación y está compuesto por la laringe y dentro de la laringe en su interior se encuentran los pliegues vocales. Recuerden, pliegues vocales se les conoce con otro nombre más común como las cuerdas vocales, pero su nombre real es pliegues vocales. ¿Por qué pliegues vocales? Porque son 2 membranas musculosas que vamos a ver con más detenimiento más adelante. Los órganos de fonación, es decir, la laringe, que es esta parte de acá, es un grupo de cartílagos. En los hombres se puede conocer porque en el momento de la pubertad esta parte crece y se conoce como la manzana de Adán, que llaman. Pero realmente es un grupo de cartílagos, de huesos cartílagos, y dentro de ellos se encuentran los pliegues vocales.
Pero esto que sobresale en los hombres y que en algunas mujeres también produce un cambio y crece, pero en los hombres es más pronunciado el tamaño. Es donde se encuentran los órganos de fonación, la laringe y los pliegues vocales. ¿Qué pasa cuando el aire entra? Cuando el aire entra por acá, por las fosas nasales y pasa por aquí, por la laringe, los pliegues vocales se abren para que el aire pase a la tráquea, entre a los pulmones. Esa es la primera etapa, pero cuando va de regreso, el aire sale de los pulmones y sube nuevamente por la tráquea y pasa a la laringe, pero en la laringe ocurre un cambio. Ese aire que viene con presión, aquí ya los pliegues vocales no se abren, sino que permanecen juntas para entonces producir una vibración causa de la presión que viene el aire, con la que viene el aire, y al chocar con los pliegues vocales, entonces ellas vibran, y al vibrar producen el sonido, sea hablado o sea cantado, y sale por nuestra boca. Ahora, ¿en qué medida podemos ver que este segundo grupo, los órganos de fonación, se ponen en función? Precisamente, cuando tomamos aire no pasa nada. Ellos se ponen en función es cuando el aire sale. Cuando el aire sale, ya dije, choca con los pliegues vocales y ellas vibran y producen un sonido, que en la mayoría de los casos pues es cuando uno habla, pero también cuando se canta. Los pliegues vocales, como bien dije hace un momento, son 2 pliegues. Realmente son 4 pliegues, llamados cuerdas vocales falsas y cuerdas vocales reales. Pero son pliegues membranosos, músculos membranosos que al juntarse o al vibrar producen un sonido. Y dependiendo del tamaño de la laringe, es decir, si la laringe es muy grande, los sonidos van a ser más graves. Por eso los hombres tienen un sonido de voz mucho más grave que las mujeres y por eso esta parte de la laringe es más pronunciada en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, hay casos excepcionales donde hay mujeres que también tienen pronunciada esa parte, pero sin embargo su voz no cambia, sigue siendo una voz bastante aguda, reconocible que es voz de mujer. Ahora, los pliegues vocales ya dije que eran 2 los reales y cuando el sonido se produce, entre más agudo sea el sonido, ellas se estiran. Y entre más grave sea el sonido, ellas se ponen un poco más gruesas. Y ahí es donde se produce entonces el sonido, la fonación. Por eso a este grupo de órganos se le conoce como órganos de fonación. Y por último vamos a ver los órganos de articulación. No menos importante que los otros, pero también de mucho cuidado, porque a través de ellos podemos aprender cómo posicionar las diferentes partes de nuestro cuerpo para que el sonido salga de una forma u otra. Por último, vamos a ver los órganos de articulación. Los órganos de articulación son aquellos órganos encargados de hacer que el sonido se articule, es decir, el sonido se reproduzca con ciertas características. Son aquellos órganos que por su movimiento condicionan la articulación del sonido. Es decir, aquí tenemos en nuestro cuerpo partes que podemos mover y según las movamos o las coloquemos en posiciones diferentes, el sonido saldrá con ciertas características. Tenemos entonces los labios, tenemos la lengua, que aquí en la imagen sería esta parte de aquí, tenemos el paladar o la faringe que está acá, el paladar blando que está aquí en esta parte y el paladar duro que está aquí en esta parte. Esto se puede expandir y volver a su posición normal, la faringe. La lengua se puede levantar la punta, se puede echar hacia atrás. La mandíbula, que es esta parte, o los maxilares, pueden abrirse o pueden cerrarse. Los dientes, que debido a su ubicación, que están acá, si los tienes cerrados, el sonido se produce de una forma. Y si abres la mandíbula y separas los dientes, entonces el sonido sale de otra forma.
tenemos también unas cavidades. Esta es las fosas nasales y la cavidad nasal. También dependiendo de cómo nosotros direccionemos el aire cuando sale de los pulmones y pase de regreso por esta parte, entonces vamos a tener unas características muy especiales en ese sonido. Las cualidades del sonido que tenemos al usar estos articuladores pueden pasar de un sonido que suene bastante nasal o un sonido que suene oscuro o un sonido brillante o un sonido que no se entienda o un sonido claramente pronunciado. Entonces, este tercer grupo de órganos que componen también al aparato fonador, los órganos de articulación, en resumidas palabras, son aquellos que cuando se mueven cambian el sonido, para que lo tengas más claro. Y recuerda que son los labios, la lengua, los dientes, el maxilar, la faringe. Todos ellos hacen parte de ese grupo de órganos, los órganos de articulación. Para resumir, entonces, recordemos que el aparato fonador está compuesto por todos estos órganos, importantes cada uno de ellos. Y por eso es que debemos aprender a trabajarlos de la forma adecuada, porque el cuerpo es nuestro instrumento, todo nuestro cuerpo. Y de nuestro cuerpo, de las partes más importantes que intervienen en la producción del sonido es el aparato fonador. Y ya lo hemos visto, cada uno de ellos, los tres grupos de órganos. Entonces, a trabajar en poder ejecutarlos de la mejor forma, una forma óptima, te ayudará a crecer como cantante, a mejorar en tu técnica y poder ser eficiente cuando cantas. No olvides tener en cuenta los cuidados necesarios que tienes que mirar para que tu cuerpo, para que tu instrumento esté en óptimas condiciones y aprendas a usarlo muy bien. Y así hemos llegado al final de esta clase. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas clases que preparamos para ti.